¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. L'actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. Al menos se han reunificado 1.200 familias separadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su política de tolerancia cero. El presidente Trump aseguró que Andrés Manuel López Obrador es una persona estupenda y que ambos habrán de trabajar para lograr algo muy espectacular. Esto es Informe Broso. Nace el primer sindicato de sexoservidoras en España. Graco Ramírez se blinda, entrega recepción de gobierno de Morelos a Cuauhtémoc Blanco, será sin documentos. Esto es Informe Broso. Combate al narcotráfico ha cobrado la vida de 538 militares en 12 años. Al menos 74 personas han muerto en incendios en Grecia. Esto es Informe Broso. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, autoriza bases de Estados Unidos en Argentina. Facebook bloqueará a usuarios menores de edad y dejará de censurar obras de arte. Esto es Informe Broso. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descarta elecciones anticipadas y afirma que se quedará hasta 2021. Un grupo de ambulantes trata de cobrar piso dentro de las instalaciones del metro. Esto es Informe Broso. Si hay más calor, hay más suicidios, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Stanford. Presidente del Nápoles expresa interés por los servicios de Guillermo Ochoa. ¡Órale! Ay, chamacos, estamos aquí echando desmadre muy a la secundariamente, porque desde luego que entre todas las notas habrá una que encontraremos donde estos sonidos onomatopeyas se usan, ¿verdad? Desde la Escuela Piedad. Escuincles, qué bueno que se encuentran con nosotros porque la próxima semana no vamos a estar. No sé si ustedes estén enterados, pero ya lo hemos dicho como 17,600 veces. 17,000 veces por pi. Tantas veces, así lo hemos dicho, porque nos vamos de vacaciones. Entonces, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que estamos con ustedes, aprovechándonos porque el viernes, desde luego, tendremos programa, pero ya el lunes no vendremos, serán 2 semanas. Hasta nosotros le dijimos a la empresa, oye, pero es mucho. No, que está bien, va bien. Con una semana tenemos, y si nada más es tomar un poco de aire, no que sean 2, que sean muy merecidamente. Bueno, está muy bien. Estamos transmitiendo en vivo a través de Acústica TV en el 79 de Easy, en el 160 de Total Play. Estamos llegando a Estados Unidos por Azteca América. Hello. También estamos en Acústica Radio en la Ciudad de México, en Radio Chapultepec. 560 de AM nomás para usted y un chorro de radiodifusores a lo largo de la República Mexicana. Nos están oyendo en este momento en muchísimos estados, en muchas ciudades entrañables. También estamos llegando directamente hasta ustedes. También en Facebook Live. Entren ustedes por Acústica Noticias o por La Neta Noticias y ahí nos verán en Facebook Live. Aquí está Almariana Guerrero. Señor querido, hola. ¿cómo está? Feliz martes. ¿Qué día es hoy? Feliz Martes. Martes. Feliz martes, querido señor. Tuesday. Sí, es que ella solo entiende así. Tuesday. ¿Es Tuesday? Tuesday, ok, entonces ya entendimos que es martes. Me da mucho gusto verlo. Yo sí podría decir de usted, what a great person you are. No. Pero solamente great. Ya abordaremos ese tema que usted señaló. Estoy feliz de estar con usted y con todo el equipo. Muchas Alfredo gracias. Ruiz para iniciar la emisión de Informe Bros. ¿Qué número de emisiones? ¿Qué número de emisión? De acuerdo a la escaleta que nos 125, prepara nuestro ¿no? productor Juan Ortega. 131 ya. 131. ¿131 programas? Sí. Bueno, parece que está sirviendo, qué bueno. Sí, así es. Vamos con mucho ánimo y con mucho gusto a informar. Gracias. Gracias a usted. Mariana. Alfredo Ruiz. Señor Broso, traté de tomar como secretario, hago la... Como secretario de actas.
Saludos en Estéreo Cristal, allá en Querétaro. Saludos también a través de Radio Lobo en León, Guanajuato. La Picosa en Orizaba. La Mexicana Q en Torreón. Eso. Extreme en acústica, por supuesto. Nos escuchamos en Morelia, en Uruapan, en Quiroga, en Ciudad Hidalgo y pueblos que voy pasando. Marabatío, Pátzcuaro y Nueva Italia. Oiga, usted, qué buena noticia eso. Bueno, pues ahí más o menos me acordé de mi época, ya decía de secundaria, ¿no? Era yo un vago. Ay, Lo reconozco, no. lo reconozco. No. Nunca fui tan buen estudiante hasta el final de mi carrera. No, sí, generalmente toda la gente que acaba en comunicación siempre fue muy Sí. Qué raro. Sí. Imagínense en la casa cuatro ingenieros y yo cuando salí que iba a estudiar periodismo casi me corren. ¿4 ingenieros? Sí. Wow. Qué barbaridad que sus papás les querían poner una compañía. ¿o qué? Ya la tenían. Pues desde luego, Ya la con 4 tenían, ingenieros. sí. ¿Y cuándo? Ingenieros y igualmente en la misma especialidad o eran distintas. Textil, electromecánico, el otro es agrícola. Órale. Y yo que les digo, oiga, no, pues yo periodismo y que casi me cuesta el puesto. ¿Quién sabe? Porque viene muy bien el surtido rico con sus hermanos de ingeniero en cada disciplina, ¿no? Pero a lo mejor, porque usted escogió comunicación, a lo mejor me imagino que era usted, era el consentido, por ejemplo, de su mami. Consentido iba yo. No, para nada. Es decir, bueno, uno que me sale artista, ¿verdad? En lo absoluto, no, ella quería un doctor en la familia y pues no. Quería doctor. Sí, Uy. no llegó. No fuiste ni consentido. Le hablamos de tu al de la profesor. Cruz Roja, ahí viene uno con la Cruz Roja, si quieres, mamá, pues ahí hay un doctor, pero de los hijos ninguno. O sea, ella quería un doctor. Sí, un hijo que Y fuera. fueron 4 ingenieros. Sí, y dije, no, pues, ¿cómo? ¿Quién va a estudiar medicina? Usted no. Todos teníamos cosas que hacer. Bueno, aquí ya ves cómo es la vida, ¿no? Que parte y reparte. Sí, señor. Ninguno de los ingenieros sale en la tele. No, hay uno que las arregla o las descompone, pero... Ay. Ahí está, tienes un hermano que arregla Sí. las teles para que la gente te vea. Y el ingenierito ya está estudiando otra carrera, por cierto. ¡Ay, no me digas! Sí, ya está estudiando ingeniería en diseño industrial. ¿Y por qué está tan enfermito? Pues porque no tiene nada que hacer, entonces se puso a La estudiar. segunda carrera. Sí, pues ya tiene maestría y ahora se puso a estudiar. Ya tiene maestría en su primera carrera primera y carrera. viene con la otra carrera. Sí. Qué bien. Vemos que- Eso es vocación. Eso. No, pero es que no tiene nada que ¿No? hacer. ¿Está casado? Está No casado tiene con nada no, que sí. hacer. Bueno, pero también hay quienes están casados, ya trabajan y deciden estudiar una segunda carrera para especializarse más o para Bueno, tener mayor oportunidad de trabajo. Pero la gente que estudia es porque alguien la mantiene, ¿no? Ah, sí. ¿Trabaja la señora? O se lo puede Sí, pagar. también. Si sí. trabaja la señora Sí. está bien. O se lo Porque puede ya pagar. alguien que se gane la vida para la familia y el que Y el que estudie. estudie, claro. Está bien. Sí. Aunque también hay quien logra la hazaña de trabajar y estudiar al mismo tiempo, pagarse Pero, el... entonces, ¿de qué se trata la vida? O sea, ¿de qué estamos hablando entonces? Llega ¿Y a qué hora nos llega el reímos? viernes y los ve uno así, a los que estudian y Ah. trabajan así. ¿Ah, sí? El viernes se ponen El unas. viernes los que estudian se y cambian de trabajan nombre, sí. así, mire. De plano. Sí. Sí, pero bueno, Es me da mucho desgaste. tranquilidad que tu cuñada sí trabaje, Sí. porque puede cumplir el capricho de estudiar a su marido. Está muy Por bien. ejemplo, Lo sí. apoya. Pues sí, Sí. porque además él no estábamos de vagabundo. Está No. estudiando. Sí, claro. Además, la segunda carrera después de tener una maestría. Sí. Luego entonces pues merece la confianza de su esposa. Sí. Que trabaje ella y que se parta el lomo lo que tenga que hacer para que estudie tu hermano, el abusadillo. Sí. Pues yo digo que lo hacen porque no tienen cosas que hacer. Uno que tiene tantas ocupaciones. Pues sí. Ahorita ¿Qué tú va a dices, poder? vamos a hacer la segunda carrera, pues, No. pero ni la de 10 kilómetros, ¿verdad? ¿Eh? En las islas. A lo mejor sí. también, ¿dónde está estudiando tu hermano? En la Universidad Autónoma de Baja California. Viven allá. Sí. No, pues quién sabe si ahí tengan islas para... Tienen las de Revillagigedo. le Ah, pues queda las de cerca. Revillagigedo. Se cruzan a las islas de Revillagigedo y... ¡Qué barbaridad! Y a quemarle las patas al diablo. Ay. Gracias, Alfredo Aquí Ruiz. estamos con mucho gusto. Saludos a toda la gente que nos escucha en estas frecuencias. Qué buena página histórica de los Ruiz, ¿no? Sí. Fíjense, chamacos, que
hay una, de todas las cosas que podemos contar, hoy hubo una especie de conferencia de prensa, ¿se puede decir? Sí. Un pronunciamiento. Un pronunciamiento, eso es como, se oye muy mamón, pero así fue. Porque no hubo ni preguntas ni respuestas. Exactamente, y realmente citaron a la gente para pronunciarse, así fue. Así es. Así fue. Y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice, así de clarito, dice, no podemos constatar, no podemos constatar, no tenemos elementos, Sí. no tenemos elementos que demuestren que los dineros del fideicomiso se usaron para fines electorales. Así lo dijo. Y todavía añadió. No tenemos elementos para probar esto de que el dinero del fideicomiso haya servido para cuestiones electorales, como fue la acusación que hizo el Partido Revolucionario Institucional a la hora de meter su denuncia ante el INE. Así es. Así lo dijo. Así lo dijo. Así lo dijo. Y yo me puedo imaginar que, como nos pasó en la mesa de redacción, que entonces nos estamos preguntando todo el tiempo, entonces, ¿cuál es la materia? ¿Cuál es la materia? Y estuvimos dándole varias vueltas y ojalá a lo mejor esta tarde podemos llegar un poco más allá de lo que nos imaginamos. Por lo pronto, con nosotros está Enrique Serna, reportándonos desde el INE. Enrique, ¿cómo estás? Hola, Broso, hola a todo el equipo, muy buenas tardes. Y efectivamente, el día de hoy, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, como lo mencionaste, Broso, señaló que no existen los elementos necesarios para advertir que los recursos, bien habidos o mal habidos, como haya sido, se hayan utilizado para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador de estos fondos del fideicomiso por los demás, que ha estado ya en la polémica durante los últimos días. Lorenzo Córdoba además dijo que pues ya el instituto trabaja en las pruebas para enviarlas al Tribunal Electoral. Pero ¿qué te parece si escuchamos cómo lo dijo el propio consejero? Muy bien, muy bien. Respecto del caso del fideicomiso mencionado, es importante subrayar que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante. Es decir, no existe ningún elemento derivado de este caso que cuestione en modo alguno los resultados de la elección del 1 de julio pasado. Sin fobias ni filias, agregó de Lorenzo Córdoba, que se ha tratado este caso, en el que dijo pues que la investigación, pues el INE en este proceso de investigación no ha jugado con los tiempos para beneficiar a Morena, como también lo mencionaron el partido que interpuso la demanda, ¿verdad? Y dijo que se apegó a la legalidad del instituto en todo momento, sin intereses políticos. En un pronunciamiento conjunto, como bien comentaron hace un momento, dijo lo anterior, pues destaca, Broso, que en este pronunciamiento, en el que efectivamente no se admitieron ni una sola pregunta, no estuvo presente el consejero José Roberto Ruiz, quien votó precisamente en contra de esta multa, y pues momentos después platicamos con él para que nos comentara que pues no está de acuerdo porque no se agotaron todas las instancias de investigación, lo que pues coincide con lo que ha dicho Morena, quien incluso Horacio Duarte precisamente ha manifestado que van a presentar mayores elementos ante el tribunal, que por cierto estarán ya en espera de este material entre hoy, mañana o pasado mañana, para empezar ya con las diligencias necesarias para dar resolución a este asunto, mi estimado Rosa. Enrique Serna, y volvemos a la misma pregunta. Si nos dice el consejero presidente que no hay elementos para probar que algún dinero o algunos dineros hubieran servido para fines electorales y que la elección está limpiecita como acabada de nacer. Entonces, si la cuestión no es electoral,
¿Qué le corresponde entonces al INE? ¿Qué vela le toca en el entierro? Esa es justamente la duda que se generó entre los colegas, pues porque si tú recuerdas, Broso, las primeras indagatorias tenían que ver con el flujo indebido de recursos de 44 millones, un poco más, de personas que lo depositaron en efectivo, ¿verdad? Cosa que está prohibida. Además, también otros 3,5 millones que se reunieron por parte de empresas, cosa que también está prohibida, pero pues ahora dicen que este dinero ni se usó con fines electorales. Al parecer existe todavía ahí, como dijera el propio consejero Ruiz Saldaña, pues una suerte de inconsistencias en la investigación, porque pues como bien dices, todavía no hay una certidumbre de lo que efectivamente se va a, o de lo que efectivamente ya multaron en el INE, en el Consejo General. Habrá que ver la determinación que toma el tribunal, habrá que ver los nuevos elementos para ver de qué manera se modifica esta sentencia, porque como bien comentas, no hay una guía, no hay una luz que pudiera decir al menos hacia dónde se dirige. Y tú lo acabas de mencionar. Dicen, entró dinero tanto como 44 millones. Salió tanto dinero del fideicomiso. Una vez que la misma autoridad electoral dice que esos dineros nada tuvieron que ver en el fin electoral, entonces sería un asunto del fideicomiso. Y un fideicomiso no tiene absolutamente nada que ver con el INE, más bien tendría que ver con el SAT. Y si ya empujamos las cosas a un extremo, si quieres, a lo mejor hasta la PGR. Efectivamente, incluso eso fue lo que mencionó en últimas horas Jesús Zambrano, quien antes fuera pues simpatizante de López Obrador, al mencionar incluso que puede advertirse lavado de dinero en esta situación, porque como bien dices, no tiene nada que ver con lo electoral, pero sí con el fideicomiso, de tal suerte el perredista pues se solicitó que se diera vista a la PGR a través de la FEPADE, justamente pues para pues hacer estos cruces entre lo que puede ser un delito electoral o un delito del grado judicial, y pues que se llegue a un acuerdo. Exacto, porque si estamos viendo que no hay dineros del fideicomiso que hayan jugado en la electoral, discúlpame otra vez, Enrique, entonces, ¿para qué se va la FEPADE? Si hasta donde sé, se trata de los delitos electorales, la FEPADE, donde tampoco tendría juego. Efectivamente, yo coincido completamente contigo, porque pues las pruebas que han pues ofrecido el INE no dan la total certidumbre de que esto tenga un tinte electoral. Puede tener desde luego manejos fiscales no permitidos en un fideicomiso. Puede ser. Como bien dices, pero pues eso tendría que dirimirse en otras instancias, no en las electorales. Así es, y más cuando te están diciendo, ojo, todo lo que pasó en las elecciones fue verdad. Fue todo así, tal cual sucedió, así pasó. No hay una influencia tercera o cuarta o quinta en que hayan influido en los resultados finales de la elección. No lo hay. Entonces casi estábamos pensando en la junta que acabamos de tener, ya casi como en que a lo mejor estén calificando hasta intenciones, ¿no? Pero con intenciones no puedes hacer un caso, ni puedes repartir justicia, porque ahora tendrán que darse cuenta que a lo mejor estoy pensando, por lo que dice Lorenzo Córdoba, que no hay un solo puente entre las cuestiones electorales con Morena y la cuestión del fideicomiso para los fondos para los damnificados. A ver qué puente encuentran entre los dos. Hasta ahora, ha dicho Lorenzo Córdoba, no hay prueba de tal. Así que estaremos muy pendientes de cómo se va cociendo o descosiendo lo que hemos estado sabiendo las últimas semanas, querido Enrique. Destaca, Broso, que esto último que acabas de comentar, lo que dijo Córdoba Vianello, que no hay un puente entre Morena y el fideicomiso, pues resulta coincidente con lo que ha declarado Morena en repetidas ocasiones. Y bueno, finalmente te comento que este pronunciamiento conjunto
en el que estuvieron la mayoría de los consejeros, pues entre los colegas y entre algunas personas que estuvimos ahí, pudo interpretarse como pues limar las asperezas, ¿verdad?, con Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que esto sea una interpretación adecuada de los colegas que estuvimos por ahí, pero pues habrá que esperar finalmente al tribunal. Tamaña percepción, porque además hemos estado notando día tras día tras día como las naves, los grandes buques, las pequeñas embarcaciones empiezan a tomar el mismo rumbo que es a la estrella que guía. Y acuérdate que una estrella que guía se está apagando y otra se está encendiendo, y el rumbo parece ser que está llamando a todos los que están en el agua. Y eso, desde luego, qué bueno que lo dices, porque ya es notorio en muchos lados. Gracias, Enrique. Un saludo enorme, Broso. Buena tarde. Un saludo. Gracias, Enrique Serna. ¡Corte! Nace el primer sindicato de prostitutas en Cataluña. Las profesionales del sexo se han constituido en sección sindical dentro de la Organización Intersindical Alternativa de Cataluña. Mireia Herrera, militante de la Intersección Alternativa, ha asegurado que la creación de la sección dentro de la Organización Intersindical implica el reconocimiento como sector laboral por parte del resto de sectores que representa tal sindicato. Además, reconoció que con el sindicato se pretende reivindicar derechos básicos como el de la igualdad o de la libertad sexual, además de derechos laborales. Janet, del colectivo Putas Indignadas, entidad que representa a las prostitutas que ejercen en las calles, recordó que las luchas de las trabajadoras sexuales es la misma lucha que la que llevan colectivos como los manteros. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a pensar? O sea, nosotros todavía no salimos del cascarón del prejuicio. O sea, realmente todavía estamos y me consta, porque he estado en esos debates, entre la prostitución es trata, no, la prostitución por un lado, la trata por otro lado. ¿O no? Y entonces vienen los debates. Claro. O sea, nosotros andamos en ese debate. Allá en España tienen sus bemoles. Bendita tierra. Tienen sus bemoles y tienen sus propias taras y tienen sus propios problemas, y algunos muy grandes. Pero ya hay un sindicato de prostitutas y está reconocido sindicalmente por el gremio. Por el gremio sindicalizado, no nada más por el gremio de ellas, no, desde luego, por el gremio sindicalizado. O sea, tienen una personalidad jurídica. Sí. Es impresionante. Sí, porque tienen derechos que defender, desde luego, decía la nota de nuestra compañera Karina, que desde luego que ese sector tiene derechos que defender. Y claro, y aquí vamos a hacer un paralelismo que, disculpen ustedes, no es con afán de molestar a nadie, pero la figura, dirían los exquisitos, se me antoja propia. Mientras haya demanda, habrá oferta. Claro. Bueno, eso Sí. es una actividad que lleva, vaya, no es de ahora, No, lleva muchísimo Es la más tiempo. antigua Es la del más mundo, antigua, así dicen. es. Es la más antigua del mundo. Así es. En todos lados han querido acabar con ese oficio, de una manera o de otra, en un tiempo o en otro. Pero siempre ha habido esa, no consigna, pero siempre hay esa tendencia histórica, ya sea por la cuestión económica, ya sea por cuestiones morales, ya sea por cuestiones religiosas. Incluso ha habido países civilizados donde hacen zonas para específicamente para que se desempeñe Control, ese oficio. sí, de control sanitario, Claro, control sanitario. control médico, policía especial, etcétera, 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 para que haya una zona, ¿cómo le dicen? Zona de tolerancia. De tolerancia, Sí, ¿no? así es. Y algunas enormes y famosas como si fueran Disneylandia.
¿Ah, sí? Y sucede que es un fenómeno... ¿Ah, sí? Ahorita yo te... Ah, caray. Sucede que es un fenómeno en el que confluyen muchas cuestiones complejas, ¿no? Porque además de defender derechos es, como dice usted, la cuestión sanitaria y sobre todo que hay una frontera muy delicada entre la prostitución y la trata de personas, porque hay, sabemos, grupos que se dedican a la trata, que llevan a mujeres menores de edad incluso a las olas de, pasando esa frontera de la prostitución, muy distinto a quienes deciden hacerlo. Esa es la frontera. Hay grupos de trata que se llevan a la gente para prostituirla, ¿no? Y ganar de esta gente. En la Ciudad de México hemos visto muchos casos de eso, donde incluso chicas que se dedican a eso han sido presas de redes de países de Centroamérica que las traen aquí a la Ciudad de México a explotarlas sexualmente. Más Tailandia. Claro, y, por supuesto, está en todas las latitudes. El turismo sexual. Así es. Que se conoce. Ahí están las grandes fronteras entre lo que es la trata y lo que es la prostitución. Sí. Y creo que lo ha tocado usted muy bien. No es lo mismo a quien se lleva a la gente para venderla, a quien ejerce por su derecho, por su decisión, el oficio. Sí. Y ahora ya en España hay ya un grupo sindicalizado de prostitutas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando el bloque pasado, hace unos minutos? Estábamos hablando de la cuestión de la multa famosa por el fideicomiso y Morena y los 197 millones de pesos de multa. Bueno, y también se acuerdan ustedes que hemos estado hablando del consejero electoral Roberto Ruiz. Sí. Y quisimos ser y queremos ser muy puntuales porque lo escuchamos en entrevista con Azucena Uresti, leímos en La Jornada, también... con Ciro Gómez Leiva, cuando estaba Manuel... Con Manuel Feregrino también. Y hoy le agradezco mucho que nos haya aceptado estos minutos, consejero. Roberto Ruiz, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, con mucho gusto, Broso. Muchas gracias, Roberto. Fíjese usted que no queremos molestarlo, es la necesidad de saber la que nos empuja a tocar en su puerta, porque hoy escuchamos al consejero presidente, a Lorenzo Córdoba, y dice algo que usted viene diciendo en las últimas entrevistas que ha tenido. Es decir, no hay forma de probar que los recursos del fideicomiso se usaron para cuestión electoral. Que todos los números que salieron son tales, los números tal cual son los números, o sea, no hubo influencia de ningún dinero, de ningún dinero ajeno que entrara a las elecciones para cambiar los resultados o para influir en ellos. Y yo le pregunto, consejero Roberto Ruiz, que fue el único de los consejeros que votó en contra del dictamen. Entonces, si no hay pruebas, consejero, de que no hubo dinero del fideicomiso en la cuestión electoral, entonces, ¿qué es lo que castiga el INE? El hecho mismo de haber creado un fideicomiso que le permitió al partido pues recibir recursos, financiarse paralelamente. Yo considero que sí hay bases para sostener que el fideicomiso es distinto al partido, es decir, fue un esfuerzo de morenistas en un contexto específico de emergencia en el que pues prácticamente todo el mundo quiso hacer algo para contribuir a esa causa. Y lo que mencionas, Broso, es relevante porque si no hubo dinero que se fue ni al gasto ordinario ni al gasto de campañas del partido, pues significa que no hay dolo o que no debiera de sancionarse de la forma tan tajante, tan contundente que lo hizo la resolución. Aún suponiendo que hubiese faltas, yo creo que el asunto pudo haberse orientado, perfilado de otra manera,
y quizás con una sanción mucho menor. Ayer decía yo, consejero, no sé si usted lo comparta y me gustaría su comentario porque decía ayer, por un lado, Morena falla cuando no blinda perfectamente este fideicomiso, incluso buscándose ayuda en una tercera figura, en una organización social, para blindar ese esfuerzo que Morena quiere hacer por los damnificados. Eso por un lado. Y del otro lado, usted ha comentado, no se fue exhaustivo en la investigación y en el seguimiento de las cosas por parte del Consejo del INE, que tuvo este caso a su mira y a su vista. Entonces, por un lado parece ser, y por el otro también, que estamos viendo un choque de chambonadas, consejero. Bueno, la estrategia de los morenistas y particularmente pues del partido, pues no la juzgo, ya pasadas las cosas siempre es posible, pues sí opinar que se pudieron haber hecho de distintas formas. Por parte nuestra sí considero, estoy convencido que necesitábamos cumplir con algo que se dice o decimos es el principio de exhaustividad. Por ejemplo, pues haberle preguntado y haberle requerido información al propio fideicomiso, es decir, al comité técnico de porque no nos allegamos nunca de esa información y los días recientes ha habido evidencia que tenían mucho que decir. Yo esa parte sí creo que era insuficiente la investigación, no se puede votar un asunto de estas características sin tampoco haber acudido con la ciudadanía para preguntarles, no con todos los que diría el fideicomiso que fueron apoyados, pero sí con una muestra para saber si fueron condicionados esos apoyos a la materia electoral, porque ahí está parte del debate. Porque además, si fue coincidencia electoral o no. Cuando usted hablaba de lo exhaustivo que se tenía que ser, resulta que, por ejemplo, todas las cajas que presentaron con los supuestos papeles que demostraban que los dineros habían sido entregados a los damnificados, usted comentaba que esas imágenes, esas cajas, esos papeles, usted los vio la primera vez por televisión. Y también hablando de la televisión, nada más por tener referencia, me parece que fue Denise Merker, que hace un reportaje donde hacen, como usted decía, una selección, una muestra para ir a preguntarle a la gente, oye, ¿te coaccionaron, te obligaron, te hicieron firmar algo, te pidieron que votaras? Y esa muestra que tomó Fátima Monterrosa, que le encargaron ese trabajo, ella hizo esa muestra y le contestaron que no había habido coacción ninguna, cosa que, por lo que usted me contesta, son cosas que ustedes debieron hacer y no los noticieros. Pues ha sido una forma de proceder en este tipo de asuntos donde está involucrada la ciudadanía. Por ejemplo, cuando nos vienen y presentan una queja que algún partido anda haciendo turismo electoral, es decir, pidiéndole a la ciudadanía que cambie su domicilio, pues vamos y le preguntamos al ciudadano, oye, ¿es cierto que alguien te pidió cambiarte de domicilio? Pues, ¿en qué contexto? Y sí, hay veces que nos responden, pues fue tal partido, gente de tal partido, me dijeron que si lo hacía, pues me iban a dar X o Y cosas. Necesitamos completar el ciclo, en suma, de pues la historia para poder ya llegar a Consejo General y votar con todos los elementos. Sí, permítame hacerle una última pregunta. Vamos a decirle entre comillas técnica, porque no soy nadie para elaborar algo técnicamente. Pero si es verdad lo que dice el consejero presidente, si es verdad que no hubo con fines electorales, no hay elementos para demostrar o para asegurar que hubo recursos del fideicomiso con fines electorales, luego entonces las broncas que tengan que ver con el fideicomiso, consejero,
¿Es problema del INE o del SAT? Mitad y mitad, es decir, el proyecto, bueno, ahora resolución, sí se detiene a que no se cumplieron algunas normas del propio fideicomiso, etcétera. Yo eso lo atendería pues preguntándole directamente a los integrantes del fideicomiso sobre esas cuestiones. Y pues si hay problemas por parte del INE, en todo caso es el que pues se creó un esquema en el que se manejan dineros y les preocupa a mis colegas que ese dinero pues pueda ser manejado por los partidos a propósito de cualquier desgracia que haya en el país. Yo lo que les decía es, no es recurrente esto, o sea, es la primera vez que se nos presenta y valdría mucho el contexto en el que se dio esto. Si un partido nos empezó a decir que le preocupan pues todas las desgracias que hay en el país a cada rato, ahí sí hasta yo diría, pues esta no me la creo. Yo creo que el contexto sí era relevante en el caso concreto. Y finalmente, y agradeciéndole este tiempo, consejero José Roberto Ruiz, hoy durante esta reunión, este pronunciamiento, usted no estuvo presente. ¿Decidió usted no estar o sus compañeros le pidieron que no estuviera? Yo decidí no estar, no porque esté en contra de la esencia del mensaje. Yo entiendo la esencia del mensaje que pronunció el consejero presidente como un amor y paz del INE hacia el candidato ganador. Yo lo que le dije es, ese tipo de mensajes no es vía posicionamientos con la prensa, es un acercamiento pues con su gente, de persona a persona, es creo yo lo que realmente da resultados. Pues fíjese usted que nuestro corresponsal en el INE acaba de decirnos exactamente que los compañeros de La Fuente, platicando de lo que sucedió, tienen exactamente la misma percepción que usted nos da ahora, y vamos a ponerlo así, como un guiño elegante a los que estarán en el poder a partir del 1 de diciembre. ¿Coincide? Bueno, ok. No sé qué decirle, Broso. ¿Es un sí o es un no? No, a ver, es que estaba yo entendiendo que un guiño de la prensa hacia mí, pero lo que usted me preguntó es si de mí hacia el candidato electo. No de usted. Lo que sucedió hoy en el pronunciamiento, la gente que estaba ahí, la gente de La Fuente, la prensa, tuvo la percepción de que fue un mensaje el que dio Lorenzo Córdoba, tal como usted lo dijo, un mensaje de amor y paz hacia Andrés Manuel y sus huestes. Así es como lo vieron las personas que cubren el INE, así lo comentaron, usted así nos lo dijo. Entonces nada más pregunto, ¿coinciden las percepciones? Sí, pues es que es clarísimo el mensaje, más allá de que se inicia diciendo, reconociendo que la elección salió bien y que el tribunal será quien decida lo último, pues no tenga la última palabra, pues el mensaje es lo último que leyó el presidente Lorenzo Córdoba, pues de que a nadie le conviene estos dimes y diretes que ha habido, pues ese fue el mensaje en realidad. O sea, realmente nada más le faltó a Lorenzo decir, Mr. López Obrador is a terrific person. Bueno. Ya ven que estamos en época de cariños y de caricias y de caricias mustias y de mensajes de amor y paz. Qué bueno que toda la prensa que estaba ahí presente y su percepción coinciden, porque estas cosas ya a estas alturas se tienen que hablar y se tienen que hablar claramente. Consejero, le agradecemos mucho este tiempo. Ha sido un placer. Igualmente, saludos a todos. Muchas gracias, consejero Roberto Ruiz. ¡Corte!
investigación concluye que los teléfonos inteligentes tienen un impacto negativo en la capacidad de los adolescentes para recordar. El estudio, que fue realizado por científicos del Instituto Suizo de Salud Tropical y Pública, consideró los hábitos de 700 jóvenes en Suiza en edades comprendidas entre los 12 y 17 años y determinó que hay un impacto en el rendimiento de la memoria después de la exposición a la radiación de campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Aseguran que una manera de minimizar los riesgos para el cerebro es no mantener el teléfono pegado a la cabeza, especialmente cuando la calidad de la red es baja y el móvil funciona a máxima potencia. La medida de prevención más adecuada es hacer las llamadas con el auxilio de audífonos o con el altavoz, para así evitar llevarse el celular a la cabeza. El informe de la media. La persecución de un vehículo por parte de agentes de la patrulla fronteriza cerca de Columbus, en el sur de Nuevo México, concluyó con la volcadura de un automóvil, lo que dejó a 18 inmigrantes indocumentados y a un presunto contrabandista lesionados. Los detenidos fueron llevados a varios hospitales del área, informaron funcionarios de la patrulla fronteriza. Los gobiernos de la Unión Europea podrían recibir ayudas de 6,000 euros para cada refugiado que acojan en sus respectivos territorios. Esa es la propuesta presentada por la Comisión Europea como parte de una estrategia con la que pretende convencer a los 28 países del bloque a repartirse la carga migratoria que actualmente pesa más sobre Italia. Los intensos incendios forestales en Grecia han causado al menos 74 muertes y calcinado viviendas, autos y bosques, dijeron las autoridades. El conteo de víctimas mortales aumentó tras el hallazgo de 26 personas que se cree son miembros de una misma familia. Grecia ha padecido incendios todos los años, pero los ocurridos este lunes son los más mortíferos de las últimas décadas. Un sismo de magnitud 5.2 sacudió a El Salvador sin causar víctimas ni daños materiales, solo pánico entre la población, reportaron autoridades de ese país. En El Salvador, la mayoría de los sismos tienen su origen en aguas del Océano Pacífico y a mucha profundidad, por lo que en ocasiones son imperceptibles para la población. La extensa ola de calor en Japón, considerada ya como un desastre natural, ha provocado al menos 80 muertos y más de 22,000 personas han sido atendidas en hospitales en poco más de 2 semanas, según cifras difundidas por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres. Organizaciones de la sociedad civil pidieron al virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, incrementar un 20% el impuesto a bebidas azucaradas y dulces, así como la revisión a los precios de productos derivados del tabaco y el alcohol. Personalidades públicas como el empresario Claudio X González, Lucila Servitje y el activista y poeta Javier Sicilia, así como organizaciones civiles, manifestaron a través de un pronunciamiento público su respaldo al proceso de pacificación anunciado por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México. La organización Semáforo Delictivo informó que en los primeros 6 meses del año, el crimen organizado perpetró 11,241 ejecuciones en el país, lo que representa un aumento de 28% respecto al mismo periodo del año anterior y un nuevo récord histórico. La Alianza del Pacífico y el Mercosur aprobaron una declaración conjunta en la que refrendan el compromiso con un libre comercio que favorezca la inclusión social, dio a conocer el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ambos bloques acordaron explorar nuevas rutas de cooperación para incrementar la relación económica y comercial en áreas de interés común en el marco de la 13ª edición de la Cumbre Alianza Pacífico que se lleva a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco. En la primera quincena de julio de este año, los precios al consumidor aumentaron 0.32%, con lo cual la inflación alcanzó una tasa anual de 4.85%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inflación quincenal obedeció al alza de precios en gasolinas, algunas verduras y servicios turísticos, aunque fue contrarrestado por la disminución de precios de algunos productos agropecuarios. El informe de la media. Vamos a los asuntos del deporte aquí en el Informe Broso y abrimos con la actividad de mexicanos en centroamericanos. Ya se rebasó el número, la expectativa era de 124, llegan a 126 medallas este día. Acaban de suceder, algunas y otras se aseguran. En el caso de Paola Longoria, por ejemplo, por lo menos tendría la plata, pero seguramente la raquetbolista estaría llevándose un oro más en esta actividad. Vamos con el recuento que nos ha preparado Claudio Hernández de los Juegos Centroamericanos.
En el día 6 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, la delegación mexicana ha tomado ventaja definitiva que la consagra como líder en medallas tras tener al día de hoy 127 preseas, a diferencia de su similar de Colombia que cuenta con 91, es decir, más de 30 medallas de ventaja. A pesar de que el día de hoy había poca actividad para los mexicanos y se empezó mal con el cuarto lugar en adiestramiento ecuestre, en hockey femenil se venció a Guyana y se avanzó a la siguiente ronda por marcador de 2-0. En softball se están disputando su pase a semifinales ante Puerto Rico en este momento, mismo rival al que se enfrenta el equipo mexicano de béisbol, donde intentarán hacer su decepcionante actuación hasta el momento un poco más digna. Ya por último, la selección mexicana de fútbol femenil se está midiendo ante Nicaragua en estos momentos en la ronda preliminar, mientras que enclavados Andrés Villarreal e Iván García estarán intentando llevarse un par de medallas más para México. Sí, el día 6 puede terminar con 128 tal vez en el recuento de las preseas. Una muy buena jornada la de este día. Contrasta absolutamente con el tema de lo que ha sucedido con el fútbol, que está dependiendo de un hilo. Vemos rápidamente el medallero, cómo están los deportistas nacionales en esta actividad y el recuento, ya decíamos, ahí anda ya en el recuento hasta este momento es de 130 medallas. Con 48 de oro, 45 de plata y 37 de bronce. El recuento entonces, hasta este momento, Colombia muy cerca, Cuba que se rezaga. Me decían que algunos deportistas cubanos son muy jóvenes y que esta es su primera experiencia continental. Bueno, pues es asunto de los cubanos, ¿no? Que regularmente les toca estar liderando el medallero. Hoy México lo está haciendo y de manera sobresaliente. Bueno, pues así las cosas, ya les daremos cuenta y en espera de que México este jueves pueda encontrar un milagro, digo yo, porque tiene que ganarle a Haití en el fútbol soccer y tiene que esperar que Venezuela le gane a El Salvador. Y esto le podría dar la posibilidad a México. Además de la diferencia de goles, tendría que ser más goles que el equipo salvadoreño, o sea que está en chino. Podría ser una verdadera tragedia que México no traiga una medalla de Juegos Centroamericanos cuando solamente son 8 equipos. Hablando de temas del fútbol, entramos a la participación de lo que es la Copa MX. Sí, este certamen tan desdeñado por algunos técnicos, en el caso de alinear a jóvenes que de repente en los primeros partidos empiezan a tener el roce profesional, pero eso sí, cuando ganan, pues lo festejan como si fuera la mismísima orejona. Vamos con la pieza de lo que sucederá ya a partir de hoy en la Copa. Hoy inicia la Copa MX y el telón se abre en punto de las 19 horas en el Estadio Alfonso Lastras, donde San Luis enfrentará a Tigres. La última vez que estos equipos chocaron fue por el Clausura 2013, cuando la afición felina realizó la famosa invasión a tierras tuneras. El marcador finalizó 2-1 en favor de los regiomontanos. En otro partido, Celaya enfrenta a Pachuca en el Estadio Miguel Alemán. Cabe destacar que de los 3 encuentros disputados por Copa MX, los toros del Celaya no han podido vencer en ninguna ocasión a los tuzos. En la cancha del Morelos choca Morelia con Alebrijes, un enfrentamiento con el historial reducido pero equilibrado. Estos equipos chocaron por primera vez en Copa MX del 2016. Pumas y Tampico son 2 de los equipos participantes que ya han levantado la Copa MX. Pumas en la 74-75 y Tampico en la 60-61. Este torneo buscarán adjuntar una nueva copa a su vitrina. En Zacatecas jugarán Mineros en contra de León. La última vez que los Mineros y Panzas Verdes se vieron las caras fue en la Copa MX 2016. Encuentro culminado en empate 2-2. Los Mineros reciben en casa a uno de los máximos ganadores de la competencia, los Panzas Verdes, que tienen en su palmarés 5 trofeos de Copa MX. Bueno, pues ahí están los encuentros que van a suceder ya en esta noche, tarde-noche, por la diferencia de horarios en algunos sitios. Y suerte para todos los participantes. Se involucra también equipos, como ya escuchó usted, de la Liga de Ascenso, Zacatecas, San Luis, Tampico, que también aspiran a este sueño de ganar la Copa MX. Algunos de los temas del deporte ya vendremos en un ratito y platicamos más porque hay información, por supuesto, del fútbol internacional y del ciclismo. Volvemos.
Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. L'actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, autoriza bases de Estados Unidos en Argentina. Facebook bloqueará a usuarios menores de edad y dejará de censurar obras de arte. Esto es Informe Broso. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descarta elecciones anticipadas y afirma que se quedará hasta 2021. Un grupo de ambulantes trata de cobrar piso dentro de las instalaciones del metro. Esto es Informe Broso. Más calor, más suicidios, estudio de la Universidad de Stanford. Esta noche arranca la Copa MX. ¡Órale! Ahí voy. Espérenme. Es que estábamos viendo los documentos y las fotografías de una situación que se da muy especial. Ayer decíamos, ya que dieron a conocer la carta que envió Andrés Manuel a Trump, dijeron que una vez que la leyera Trump, nos darían a conocer el documento. Y decíamos que el documento venía escrito estupendamente. Muy bien. Estupendamente. 7 páginas muy claras de objetivos. Profesionalmente, alguien que sabe escribir. Alguien que sabe escribir, yendo a lo concreto, nunca perdiendo la atención de quien lee, por ejemplo. Eso es muy importante. Y al final decíamos, pero todo ya se despanzurró. Al final, en el último párrafo, donde hay una innecesaria plática chupamirta entre que usted y yo, que somos lo mismo. Que vencimos al Tú y establishment. yo, que somos uno mismo. ¿No? Y que vamos contra el establishment, ¿no? O sea, somos un para todo dar, ¿no? Este tipo de cosa de final de carta que dijimos, bueno, parece ser que a mucha gente no le gustó, tampoco a nosotros. Sí, así es. Y ahora, en una plática de Trump, está hablando de México y dice the elected president. Sí, el presidente electo. Is a terrific person. Es una gran, magnífica persona. Sí, sí. Se quieren, se aman, se dan besos en la boca, se tocan sus pilines. Ahorita, como estábamos hablando con el consejero, todo es amor y todos son guiños, ¿no? Es el coqueteo, el flirteo. La luna de miel. Pues sí, la luna de miel además en una situación sui generis, ¿no? O sea, han llegado todos a la presidencia, menos quien no debía llegar nunca, es el que llega. Lo cual hace que se note mucho más, pues, algunas cerraditas de ojo, algunos besitos de esos que se mandan así como... Unos quicos. Ahorita que no me está viendo mi viejo, ¿no? Ay. Este tipo de cosas empieza a darse. O sea, sí, desde luego, puede haber muchas batallas en las redes y puede haber gente muy bragada defendiendo sus ideas y todo, qué bueno. Pero también es muy notorio, porque es el personaje que ganó, que de pronto los que siempre le odiaron le empiecen a encontrar como virtudes.
Bueno, el mismo presidente Trump en esta declaración que usted dice hace referencia a la votación abrumadora que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Él dice... ¿Eso cuenta? Sí, después de que dice what a terrific person o is a terrific person, es una gran persona, después señala justamente que es un presidente que tiene un gran soporte debido a la votación que obtuvo y que hizo un gran trabajo en la campaña y que el Tratado de Libre Comercio va por muy buen camino. Una luna de miel, una luna de miel. Se bajan los calzones. Ay, no, debajo de la almohada. Pero así se ve. Es que son guiños mutuos. Esto no quiere decir, desde luego, que la relación vaya a darse de esta manera per se. Claro. Son los primeros acercamientos. Tiene que haber por lo menos, si no este tipo de cosas que ya no están en edad de hacer. Ninguno de los dos. El otro, Andrés en la carta y en el discurso, ya no están en edad de eso. Exactamente. La gente va a aparecer. ¿Y este par de viejos cochinos? ¿No? Que se andan ahí tentaleando. O sea, es feo. Eso no. ¿No? Bueno, lo que pasa es que usted acaba de señalar algo que es muy importante. Son el primer acercamiento, primeros acercamientos. Eso no quiere decir que vaya a ser así la relación, sobre todo con temas tan escabrosos. Debemos pedirles que no caigan en estas cosas. O sea, porque todos al unísono podríamos estar diciendo... ¡Smack, smack! ¡Smack, smack! Vean ustedes lo que hizo Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como excelente persona al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y aseguró que sus gobiernos podrán hacer algo positivo para ambos países. En un discurso del evento hecho en casa, en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense destacó el tener comunicación con funcionarios mexicanos para continuar con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Telecán, y declaró que con Obrador habló de ser algo muy dramático y muy positivo para ambos países. Ante la declaración del mandatario, el virtual canciller propuesto por Obrador, Marcelo Ebrard, calificó como alentadora la declaración de Trump en redes sociales. Cabe destacar que el domingo, al dar a conocer la carta enviada al presidente Trump, el futuro canciller Ebrard detalló que dentro de los puntos a abordar está el comercio, la migración, la seguridad y la pronta continuación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Telecán, sin un prolongamiento del mismo acuerdo trilateral. Para Acústica Noticias, Héctor Mesa. ¿Y qué dice la carta de Trump? ¿Trump contesta? Ya contestó, señor, ya contestó. Y bueno, pues precisamente señala, es una cuartilla nada más. Y también en esa onda de tú y yo somos uno mismo. Sí, mantienen esa tónica de dulzura y de luna de miel en la relación. Es la primera carta que envía después de la llamada telefónica que le hizo Donald Trump cuando gana las elecciones. Recordarán que Andrés Manuel dijo, recibí una llamada donde platicamos largo y tendido y un clima muy ameno. La carta tiene la misma tónica y señala principalmente en una cuartilla, dice, gracias por su amable carta y lo felicitamos nuevamente por su elección. Ambos logramos el éxito electoral al proveer una visión clara para hacer de nuestras naciones, así es. Los dos. Los dos. Los dos. Así es, en esas similitudes. Tú y yo. Tú y yo. Toi et moi. Toi et moi. Darin de rachat de territoire, toi et moi. Es que le coja. Ay. Dice, ambos logramos el éxito electoral al proveer una visión clara para hacer de nuestras naciones más fuertes y mejores. Tengo un gran interés en trabajar de cerca con usted y construir una gran relación en nuestras dos naciones. ¿Es la firma? Es la firma. ¿Es la firma de Trump? Sí, así es. Así es, está firmada por él. ¿Y ya vio usted la firma de Andrés? Sí, la he visto. Bueno, habrá que mandar a auscultar esas dos firmas. ¿Hacer ambas comparaciones? No comparaciones, estudios. Sí. Estudios grafológicos acerca de esas dos firmas, porque son un polo y otro.
A ver si tenemos ocasión de La verla. firma dice mucho de la personalidad, del temperamento Entonces, de una persona. Y en el tercer párrafo, señor, señalar nada más que Donald Trump dice muy puntualmente: nuestras dos naciones se benefician de una América del Norte económicamente próspera. Después de un año de nuestras reformas económicas, la economía de los Estados Unidos nunca ha estado tan fuerte. Esta renovación económica ha beneficiado tanto a los ciudadanos de Estados Unidos como de México. Y señala: considero que una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos guiará a más empleos y mejor pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses que tan duro trabajan. Y aquí, ojo, pero solo si podemos hacerlo rápido, pues de otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente. No, y a esa edad solamente rápido se puede. Es decir, podríamos deducir que hace referencia a estos tratados bilaterales con Canadá y México que ya en algún momento, hace algunas semanas, apuntó. Mientras más dignidad haya en la mesa, más se va a tardar. Sí, claro, por supuesto. O sea, Trump quisiera, nos llevamos poca madre, ¿no? Tenemos que pensar lo mismo, somos lo mismo, tú lo pusiste en tu carta, nos sentamos 1, 2, 3 chingadazos y ya estamos arreglados, ¿no? Con la promesa que él hizo a su país de que Estados Unidos tendría que ganar. No es que todos ganen y todos ganemos, no. Ganamos nosotros primero y después los demás. Sí, es America First. Exactamente. Entonces, mientras más dignidad haya sobre la mesa, más te vas a tardar, por muy rápido que quieras sacar el asunto, o por más importante que sea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque además esta misma situación sucede con Canadá. Claro. Canadá tampoco se ha dejado agarrar las nalgas. Siempre es Se ha defendido. Se defiende siempre. Ha respondido igual a los aranceles, por ejemplo. Responde. No, y en la misma mesa del Tratado de Libre Comercio. Ahí se han juntado varias veces. Sí. Justin Trudeau. No, los dos negociadores. Chrystia Freeland. Ildefonso y Chrystia Freeland por parte de Canadá. Y hasta nosotros dijimos, mira cómo se andan viendo. ¿Te acuerdas? Sí. Mira cómo... Todo es primavera ahorita, ¿no? Sí. Todo es primavera. Pero bueno, seguramente se llevarán muy bien. Y los dos han actuado haciendo dupla contra las necedades de los Estados Unidos. Sí, de hecho, aquí hay hablando de que el gobierno mexicano toma la iniciativa por parte de Andrés Manuel López Obrador de poner sobre la mesa una carta con objetivos muy claros. Donald Trump también en el segundo párrafo de la carta le dice que está de acuerdo con las 4 prioridades que ha marcado y de alguna manera ella lleva una cierta ventaja el gobierno mexicano, una ventaja evidentemente hablando en el sentido más benevolente de la palabra. Es bla, bla. Pero da el Puro espaldarazo bla, bla. a decir, sí, estamos de acuerdo. Pero se andan en espaldarazos por todos lados. Sí. El terrific person, somos lo mismo, estamos contra el establishment, o sea, como si fueran amigos de prepa, pero es bla, bla, bla. Habrá que ver en acciones. A la hora de los chingadazos. En acciones a la concretas. hora donde tienes que rendir cuentas, ¿no? Donde se va a firmar el negocio que te convenga a ti que y le a mí. demuestres a la gente que no te doblaste. Y los empresarios, ojo, los empresarios que van muy cerquita, siguiendo todo el proceso de la negociación, ellos serían los primeros en decir, nos dobló. Claro. Serían los primeros, pues son los primeros, vamos a decir, pon tú que el pueblo sería el primer beneficiado. Pero los primeros interesados deben ser los empresarios. Sí. Es lo que vamos a ver ya después del bla, bla, bla. A propósito del gobierno estadounidense, está reportando que al menos 1,200 familias se han reunificado. Esto suena muy bien. 1,200 familias se han reunificado. Pero hay un chingo más de familias que no se han reunificado y otros que ya se perdieron. Vean. Después de que los padres fueran separados de sus hijos en la frontera entre México y Estados Unidos, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reportó que cerca de 1,200 niños mayores de 5 años ya han sido reunidos con sus familias. Sin embargo, indicó que aún hay cientos de casos restantes antes de que se cumpla el plazo que impuso el juez federal de distrito, Dana Sabro, quien dio hasta el jueves para que el gobierno reúna a los demás niños con sus padres. El Departamento de Justicia señaló en documentos presentados ante la Corte que se han realizado 1,187 reunificaciones y otras bajas apropiadas de parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El gobierno ha identificado a 2,551 niños de al menos 5 años que fueron separados de sus familiares.
Desde luego, no podemos dejar de hablar del narcotráfico. Ya después de que hablamos de momentos amorosos y de amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Pues a ver si... Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor. Así se cantan, así se cantan López Obrador y Trump. En esa luna de miel. O, podría ser el soundtrack. ¿sabe cómo va a acabar? ¿Cómo? El verano se terminó. El verano que pronto pasó. Sí, pues, Estaba loco por mí. Yo me miraba y no vomitaba y no resistí. El amor que un día empezó por la noche se terminó. Bueno. Cuéntanos, así va a acabar. Puede ser, sí. Así va a acabar. Vestidos ahí envaselinados. Bueno, envaselinados, pues tiene que ser. ¿Cómo se llama la película? Grease. Vaselina. Es vaselina, ¿no? Vaselina, sí. Es Grease, es vaselina, sí. ¿no? Ah, sí, así se Quedan llama la película. envaselinados todos. Ay. Y además del copete. Ok. Además del copete. Bueno, pero estábamos hablando antes de que de la luna de miel. De la luna de miel. Que no podemos quedar omisos de que en este país es más fácil morir que vivir. Por los datos de ayer es... Nada más con esos datos de cómo ha ido empeorando. Nada más, acuérdense, cuando empezó Henry, el sexenio, la promesa de que todo sería mejor y acabó siendo récord de lo peor. Hace casi 6 años. O sea, él decía ayer que había cumplido, no cumplió nada. Todo lo empeoró, nada lo entendió. Y hasta la fecha, todavía dices, y todavía se andan viendo a ver si se suben los sueldos, 10 mil millones de dólares de deuda. O sea, no. Más lo de la PGR, que también ya platicaremos en su momento, que ya se va a dar a conocer lo del caso Odebrecht. Que antes de que termine el sexenio, dice el encargado. ¿Lo apuntó usted? Sí, dice el encargado de despacho Elías Beltrán. Exactamente. Hoy en entrevista. ¿Lo apuntó? Lo tengo ya anotado en bitácora. Bueno, el narcotráfico ha cobrado las vidas. Ayer ya se contaban las cifras récord, ¿no? El semestre de 2018, el de más muertes en la historia. Desde 1997 que se lleva a cabo las cifras del secretario ejecutivo. Así es, desde que se llevan cifras. Así es. Y también se ha cobrado el narcotráfico la vida de 538 militares en 12 años. Tamaulipas encabeza la lista de asesinatos. Además de que hoy sale otra numeralia, ¿no? Así es, hoy sale la del semáforo delictivo, señor, donde señalan que los homicidios, las ejecuciones por parte del narcotráfico las separan de los homicidios dolosos, se han incrementado 28%. Fíjate. 28% de acuerdo al semáforo delictivo. Si se pueden identificar cuáles son estas variantes, sí, podría saber enfrentarlas, ¿no? Claro. Al hacer esta decisión de homicidio doloso y narcotráfico. De hecho, Roel, precisamente el titular de semáforo delictivo de esta organización, dice justamente que sería ahora, tomándose de la declaración de Olga Sánchez Cordero, virtual o futura secretaria de Gobernación, dice: es hora de que pongamos atención a lo que dice Olga Sánchez Cordero y la propuesta del gobierno de Andrés Manuel a poder, como una vertiente para acabar con esta violencia y las ejecuciones con motivo del narcotráfico, abrir el debate de la legalización de las drogas e irnos a fondo en ese tema, que si bien no va a ser la panacea y no va a acabar con toda la problemática tan fuerte de narcotráfico, pero sí podría ser una de las líneas que nos ayuden a pacificar el país. Fíjate, esto ya es algo.
decir, claro que no va a ser la chingada panacea, pero podemos ir caminando en el camino correcto, por favor. Podemos empezar a No puedes poner arreglar. No puedes alternativas. arreglar en 3 años ni en 6 años lo que te ha costado 40 años mandarlo a la basura. Pero ya es hora de madurar. Por eso es muy bueno, algo que viene muy bueno y que no debemos de perder ni un segundo el tiempo en evitarlo, es decir las cosas como se llaman. Aunque lastime, aunque suene feo, aunque suene desagradable, pero académico, bien, lo que estábamos platicando hace rato. Sí. Todo empieza a agarrar cauce. Entonces ya todo el mundo empieza a decir muy bien lo que dijo Olguita Sánchez Cordero, que hay que empezar a despenalizar la droga. Cosa que reaccionó Estados Unidos. ¡Ay, van a legalizar todas las drogas! ¡Cállate! La marihuana, por lo pronto. O sea, no te vamos a quitar tu negocio. Nada más vamos a dejar de morirnos. Empezar por agarrar el camino correcto. Y ahora, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, académicos, legisladores, empresarios, están respaldando el proceso de pacificación y despenalización de las drogas propuesta por el equipo del presidente electo López Obrador. En conjunto, los más de 300 académicos, activistas, legisladores, están Elena Azaola, está Denise Dresser, está Claudio X González, está Olga Sánchez Cordero, está Alfonso Durazo, para este proceso de pacificación que incluya la justicia transnacional, la desmilitarización de la seguridad pública y la regulación de las drogas. Esto para que nos demos cuenta que la resistencia que hubo hace unos años, ahorita pues ya más bien es irse formando en la misma línea de la realidad, por atroz que sea, y decir, ¿no? Hay que... Porque además, ya viste en cuántos chingados países lo han hecho y cómo ha funcionado. Ay, pero es que siempre es feo. Cállate la boca, cabrón. Es que es feo. ¿Cuántas muertes no es feo? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos desaparecidos? No es feo. Ya es hora de que se den pasos a esos lugares donde no hemos ido. Con las consecuencias que conlleva. Dijimos desde el principio, no que sea ni mejor ni peor, que sea diferente. Y lo diferente te va a llevar a otros lados, porque ya sabes que si haces lo mismo, ya sabes a dónde vas. Y si haces lo otro, que has hecho lo mismo, ya sabes a dónde vas. Entonces vale la pena probar lo diferente. Así que vamos con David Rodríguez, que nos puede hablar de todo este panorama del narco, de los muertos, de los conteos. Hola David, te saludamos. Hola Broso, muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio, y pues en primera instancia del 1 de diciembre de 2006 al 1 de julio de este año, 538 elementos del ejército mexicano han fallecido en operaciones contra el narcotráfico. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el sexenio de Felipe Calderón se reportó que 361 militares perdieron la vida en enfrentamientos y agresiones con el crimen organizado, mientras que en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado 177 fallecimientos de sus elementos. Tamaulipas es la entidad en donde más militares han perdido la vida en enfrentamientos, agresiones, accidentes u otras actividades referentes al combate contra el crimen organizado, con 77 casos, seguido de Michoacán, entidad en donde inició la estrategia contra el narcotráfico, y Sinaloa, ambas con 45 elementos castrenses muertos. Mientras que en el 2013, al 1 de julio de este año, Tamaulipas también encabeza la entidad más peligrosa para los militares, con 51 bajas en sus filas, seguida de Guerrero con 23, Sinaloa con 22 y Jalisco con 20. Recordar, Broso, que en primera instancia Felipe Calderón arrancó su estrategia de seguridad en Michoacán, estado que era dominado por la familia michoacana, que después se reorganizaron para autonombrarse los Caballeros Templarios, con Nazario Moreno, alias el más loco, Enrique Quique Plancarte, Dionisio Loya Plancarte, el tío, y Servando Gómez la Tuta como los principales objetivos a eliminar para consolidar la paz en la entidad. Además, los Zetas, que nació como brazo armado del Cártel del Golfo, se volvió en otra de las prioridades para la administración panista,
debido a que la violencia desatada de este grupo dejó a varias comunidades en Tamaulipas como pueblos fantasma. El extinto líder y fundador de esta agrupación delincuencial, Heriberto Lascano alias El Lasca, fue abatido en octubre de 2012 y que fue presumido como la gran hazaña del gobierno calderonista. Sin embargo, Miguel Treviño Morales, el Z40, recuperó el cadáver en medio de una balacera y se quedó como el cabecilla de esta organización. Mientras que en la administración de Peña Nieto el objetivo fue la desintegración de los Zetas, por lo que los enfrentamientos y detenciones de sus principales personajes fue la esencia de los operativos, como el Z40, así como la aprehensión de su hermano Omar Treviño Morales, el Z42, así como el abatimiento de Arturo Guzmán de Sena, el Z1, considerado como el primer líder Z de su historia. Sin embargo, la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación, ex-brazo armado del cártel del Pacífico, y quien forjó su independencia en el 2011, obligó a la Federación a poner todas sus baterías para combatir a este grupo liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y que a la fecha es considerado como el más poderoso y violento del país, así como con alta influencia a nivel mundial. Finalmente, y hasta el momento, no ha podido ser capturado o abatido El Mencho, pero su hijo Rubén Oseguera González el Menchito, su compadre Jorge Luis Sierra Estrada el Orejón, Adrián Gómez Mesa, presunto operador financiero de la agrupación, así como sus cuñados Arnulfo y Ulises Giovanni González Valencia, líderes de los Queenies, y su esposa Rosalinda González, ya fueron detenidos en esta situación de la guerra contra el narcotráfico. Y también en lo que comentabas, Broso, esta mañana la legalización de las drogas que propone la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador ayudará a que la paz en México se consolide y reduzca hasta un 80% los homicidios que han afectado a la ciudadanía. En conferencia de prensa esta mañana, el director de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel, aseguró que esta iniciativa representaría una baja en la disputa entre los cárteles de la droga y grupos de narcomenudistas. Insistió que esta nueva estrategia es urgente, ya que durante el primer semestre de 2018 se incrementó en un 28% los homicidios relacionados con la delincuencia organizada en comparación con el 2017. Agregó que reducir los sueldos en el sector de seguridad, policías y fuerzas armadas podría generar que no se cuente con los mejores elementos o estos se vinculen con grupos delincuenciales. Además, agregar que también esta mañana lo que es la Organización México Unido contra la Delincuencia también apoyó lo que es esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que se legalicen las drogas y obviamente que esto también sería un paso para la pacificación del país. Broso, mi reporte. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes, Broso. David Rodríguez, con toda esta información tan pertinente y tan útil que nos lleva al pensamiento. ¿Ya habrá valido la pena que haya ganado Andrés Manuel López Obrador si se deja de simular? No podemos ya simular que somos, que no hay peligro. No se puede simular que no hay violencia. No se puede simular que hay una cantidad de asesinatos que no puede soportar ningún país normal. Que nos comparan incluso, como usted ha dicho, con países en guerra. En guerra, sí. Situación de guerra. Hoy la secretaria también, sí. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en una entrevista a un periódico de circulación nacional, señala que el país lo han convertido en un cementerio, cosa que ya sabemos, y dice incluso, esta frase no es mía, es de las madres que buscan todos los días a sus hijos desaparecidos en fosas clandestinas a lo largo del territorio mexicano. Precisamente porque muchos, están siendo carne de cañón y presa fácil los menores de edad que se vuelven halcones o que forman parte de esta industria de distintas formas en el narcotráfico y que les cuesta la vida. Porque además viene junto con pegado, ¿no? Y es que usan niños. Usan niños los halconcitos, tú. Sí. Sí, y quién defiende o quién se esmera o quién trabaja para que ese niño no deje de ser niño, para que trague, para que estudie, para que calce y para que vista. ¿Quién? Sí. Hay niños, hay menores que han sostenido a sus familias por años en esta terrible función o actividad. Así es. Junto con pegado. Presas de esta industria del narcotráfico. Junto con pegado. Entonces, por eso, ya a estas alturas, de la moronga, discúlpenme la expresión, ¿verdad? A estas alturas de la moronga, nos podemos dar cuenta de la gran simulación que empezó hace 11 años, casi 12, de la guerra
contra el narco. Y lo subrayo, guerra contra el narco. Porque el expresidente Calderón dice que nunca lo dijo. Y yo he pasado 3 veces ese mismo byte, 3 veces, anunciando la guerra contra el narco. Y lo guardé. Lo guardé porque dije, esto, van a pasar los años y va a decir, yo nunca lo dije. No, sí lo dijiste. Sí lo dijiste y acá está. La guerra contra el narco. Que después fue la guerra contra el... No era la guerra, sino era la lucha contra el crimen organizado, ¿no? No, pues vean nada más el camino que llevamos y estamos llegando, no, ni siquiera a puntos finos. Estamos llegando a lugares que debimos haber llegado hace mucho tiempo. Mucho tiempo, pero todo era simulación. Hay que simular que ahí la vamos llevando hasta que ya no te sale ni simulando la pinche sonrisa. ¡Corte! Facebook sigue renovándose y ajustando sus medidas de seguridad. Esta vez anuncia que no va a permitir a los niños de 13 años y menores en sus territorios. Esto también se va a extender a Instagram, todo para evitar que tengan contacto con material inapropiado para su edad. Ambas plataformas bloquearán las cuentas de quien se sospeche que son menores de 13, incluso si no están reportadas ni infraccionadas por algún otro motivo. Para poder dar de baja dichas cuentas, Facebook pedirá a los usuarios que prueben de alguna manera que son mayores de 13, ya sea con identificación oficial o licencia de conducir. Aún no se sabe el impacto que esto va a tener en el número de usuarios que deberán dejar las redes sociales y cómo afectará esto los ingresos publicitarios, pero aparentemente a Zuckerberg esto no le da miedo. El informe de la media. Rubén Pat, director del semanario Playa News, fue ejecutado la madrugada de este martes afuera de un bar en el centro de Playa del Carmen. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes. 2 jóvenes de 18 y 14 años de edad fueron agredidos a balazos por varios sujetos armados dentro de su domicilio en la colonia Arquitos, en Apatzingán, Michoacán. Los jóvenes quedaron gravemente lesionados, por lo que fueron trasladados al hospital regional de esta cabecera municipal de Tierra Caliente, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 9 vehículos utilizados para el transporte de hidrocarburo robado fueron asegurados en San Martín Texmelucan, Puebla, informó la Policía Estatal. Los hechos ocurrieron durante un patrullaje en la carretera a Tlaxcala, donde efectivos ubicaron las camionetas abandonadas con más de 6,000 litros de combustible. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México realiza pruebas de audio en algunos de los altavoces de la capital mexicana a fin de garantizar su correcto funcionamiento durante la emisión de la alerta sísmica. Por mayoría de votos, el Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad la ley en materia de desaparición de personas, que contempla la creación de un fondo así como de una comisión de búsqueda. Dicho ordenamiento legal pretende garantizar fondos, mecanismos y coordinación para investigar las desapariciones. El informe de la media. Justamente ahora que vamos a trasladarnos hasta Argentina por la nota que... Hijo, está cabrón. Están pasando cosas en Argentina. No todas ellas, desgraciadamente, como
como aquellos días felices donde veíamos a las mujeres obteniendo y ganando sus derechos, caminándolos en todas las calles de Buenos Aires, obligando al Congreso a actuar con la voluntad de la gente, que es muy emocionante. Ahora están pasando cosas que nos advierten alertas porque Macri, el presidente, está dando luz verde a la instalación de bases militares de Estados Unidos en Argentina. ¿Cómo por qué, no? Cuéntele, hay versiones. Hay versiones. Hay de todo. Hay versiones y esta es una que yo no compro, pero que anda rolando por ahí. Sí, señala precisamente la nota, señor, da cuenta de que parte de esta estrategia de las bases militares sería por la próxima cumbre del G20, cuya sede será a finales de noviembre, Buenos Aires, Argentina, y el gobierno de Macri está justamente intentando justificar la coordinación con aparatos de inteligencia de Estados Unidos para que se coordinen con policía de Argentina y que haya todo el esquema de seguridad cuando hay este tipo de cumbres que involucra a distintas naciones, porque a esta cumbre asistirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esa es una versión que dices, bueno, ningún país con la conciencia de la soberanía permitiría algo así. Y además, digo, perdón, para eso hay que instalar bases militares. No. No. Desde luego. No. A propósito de esa cuestión, dicen, por ejemplo, la decisión de asignarle tareas de seguridad interior a las Fuerzas Armadas, que ahí va. Ahí va en ese sentido. Quieren sacar a las Fuerzas Armadas. Darle preponderancia a las Fuerzas Armadas después de que la historia con los regímenes militares en Argentina es de llorar para arriba. Así es. Bueno, entonces ¿a qué cretino se le puede ocurrir? No, vamos a regresar a esos tiempos, a las posibilidades. Por eso dicen, la decisión de asignarle tareas de seguridad interior a las Fuerzas Armadas es ilegal, ineficaz, peligrosa. Ilegal porque no lo puede decidir Macri por decreto. No lo puede hacer, se deben reformar 3 leyes y pasar por el Congreso. Ineficaz porque las experiencias de México y Brasil, fíjate, cabrón, ya ponen como ejemplo. Lo demuestran. Antes nada más decían, no, pues Brasil, la cosa militar, Chile. ¿No? Ahora también México. Claro. Como ejemplo. Porque aquí lo de las bases militares de Estados Unidos, decía Almariana, que es muy mal pensada siempre, que tiene la relación con esta nueva fuerza que se le quiere dar a las Fuerzas Armadas argentinas para recordar la situación de las Fuerzas Armadas en otros tiempos. Así es, señor, porque ya no es únicamente, las fuerzas militares en Argentina, hay que recordar, desde la dictadura más cruenta, que fue cuando tiran a Perón, pues ha dejado secuelas, ha dejado muertes, ha dejado derramamiento de sangre precisamente por el actuar de las fuerzas militares. Los gobiernos anteriores a Macri lo que han hecho ha sido replegar a las Fuerzas Armadas, dejarlas fuera de las tareas de seguridad y únicamente para ponerlas en tareas cuando haya una intervención extranjera. Y ahora lo que pretende Macri, ya lo apuntaba usted, es volver a dar poco a poco atribuciones a las Fuerzas Armadas e involucrarlas en tareas de seguridad interior con este antecedente tan peligroso. Y lo de las bases militares, no mames. Lo de las bases militares, todo se une. No. Sí. O sea, puedes poner bases militares cuando le ganas la guerra a alguien. Es más, en Alemania hay bases militares que la gente ya no quiere, porque la gente dice, oye, ya, cabrón, pues ya, o sea, fue en 1945, ya, cabrón. Es más, una de las estaciones en Alemania más famosas es American Forces Network, que es lo más escuchado, lo más moderno, y están las bases. Y usted de pronto va ahí en el camino para la frontera con Francia o la frontera con Austria, y ahí están los tanques.
como si fuera película de la guerra, nada más que con los colores de hoy, ¿no? Y de pronto, empiezas a ver parece desfile de tanques, camionetas, metralletas, todo a lo largo de 1 kilómetro, si quieres, sobre una carretera. Argentina ya vivió una experiencia con Inglaterra. En los inicios de los 80. Por las Malvinas. Sí. Por las Malvinas. Hasta la fecha hay esquirlas de eso. Sí. Hasta en el fútbol. Por supuesto, también. Sí. Hasta en el fútbol. Tan importante para Argentina como para Inglaterra. Claro. Pero recuerda ese hecho. Dice la gente de Macri, sos un mal presidente porque no te da la cabeza para trabajar por Argentina, país al que no querés, del que te avergonzás. A vos habría que desterrar, pero lamentablemente te vamos a dar de comer cuando te metamos preso. O sea, el señor Macri está poniendo en efervescencia a la sociedad. Sí. No, está haciendo una pendejada del tamaño del mundo. Es que querer desempolvar esas funciones. No, y abrirle la puerta armadas, a Estados Unidos. Así es. Sí. Y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así es. Dices, bueno, ¿qué? ¿Era oferta-promoción? 2 por 1. Vean. El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri autorizó la instalación de 4 bases militares de Estados Unidos en Argentina, aseguró el portal mexicano Aristegui Noticias. Las citadas bases estarían ubicadas en la provincia de Neuquén, la segunda en Misiones y la tercera en Tierra del Fuego. Asimismo, trascendió que quien financia la instalación de estas sedes es el Comando Sur del Ejército estadounidense. Una fuente militar argentina que prefirió que su identidad no sea revelada señaló que a muchos oficiales jóvenes del ejército les repugna que Estados Unidos instale 4 bases militares en el país y que el despliegue equivale a una entrega desvergonzada de la soberanía nacional a Estados Unidos. Dicha instalación ha generado polémica en el país ya que dentro de la legislación argentina existe una ley que prohíbe que efectivos militares extranjeros ingresen al territorio sin una autorización aprobada por el Congreso argentino. El gobierno argentino también violó la ley al permitir el ingreso de efectivos militares norteamericanos para instruir a 40 policías argentinos en la custodia de la 13ª cumbre del Grupo de los 20, que se realizará a fines de noviembre en Buenos Aires y a la que asistirá, entre otros presidentes, Donald Trump. Increíble, increíble. Desde luego yo no compro que todos estos movimientos sean porque va a ir Trump. Hashtag no mamar. O sea, mejor ni lo dejes ir. Mejor pídele que no vaya. Si vas a tener que hacer eso, mejor que no vaya. ¿Dónde queda Argentina? Casi rumbo al Polo Sur. En el cono sur, sí. ¿No? Sí. Y una de las bases militares en Tierra del Fuego, que es hasta el último. O sea, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando. Tierra del Fuego es parte de Argentina. Sí. ¿Y dónde queda Suecia, cabrón? Hasta el otro lado. Hasta el otro pinche lado, ¿no? Sí. Bueno, un periódico sueco dice, Mauricio Macri es una amenaza para la República Argentina. Wow. Un periódico de Suecia, cabrón. Sí. Tú dirás, ¿pero cómo se van a involucrar? ¿Cómo van a entender el fenómeno latinoamericano, sudamericano? No, pues porque hay historia. Claro. Y si la gente se pone a estudiar, en Suecia hay posibilidades de que la gente estudie. ¿No? Muchas. Claro, grandes. Entonces, te puedes enterar, si te gusta un poco y eres un poco curioso y estás un poco presente en el mundo que te toca, de dónde viene Argentina, de dónde viene Brasil, de dónde viene Perú, ¿no? Todos estos países. Y entonces hay un periodista sueco y un periódico que en el consejo se ponen de acuerdo en el titular de mañana que dice el presidente Mauricio Macri es una amenaza para la República Argentina. Así. Sí. Ahora, perdón, esto de Argentina, ¿no? Ahora, también, ¿qué anda en llamas? Nicaragua. Sí. Nicaragua dio Ortega. Daniel Ortega dio una entrevista, curiosamente, para la televisora preferida de Trump. Fox News. Sí. Así es. Da la entrevista para Fox News y quiero decirles que inmediatamente
manda un tuit Jorge Ramos diciendo, ya nos enteramos que empezó a dar a usted entrevistas. Fue a Fox News la entrevista que dio. Dígame, y en este momento salgo para Nicaragua para entrevistarlo a usted y a su señora. Quedo alerta. Eso quiero ver. Eso quiero ver, porque si vas a hablar con alguien que pueden tener méritos, sí, pero está conocido que esa televisora es la consentida y la apoyadora de Donald Trump. La oficial, claro. Como si fuera una cadena oficial. La televisora oficial, patrocinadora del presidente. Sí. Así de grave. Sí. ¿No? Y entonces Daniel Ortega escoge esa. Habría otras, y yo quisiera ver la entrevista de Jorge Ramos a Daniel Ortega y a su señora. Rosario Murillo. Me encantaría ver esa entrevista. Y entonces ya Ortega decidió, y no es sorpresa, hacer caso omiso a la petición de la Organización de los Estados Americanos para adelantar la elección y tratar de no prolongar tanto esta agonía que es verdad, porque la gente se está muriendo. Claro, es verdad, y además está acompañada hablando de simulación, señor, no solo aquí en nuestro país, sino en Nicaragua, porque se atreven a maquillar cifras y además de maquillar cifras a decir que los golpistas son los obispos de la Iglesia Católica y que los grupos paramilitares nada tienen que ver con Nicaragua, que están por aparte financiados no saben por quién y que ellos son los que están causando toda la ola de muertes y violencia en las calles de Nicaragua. Pero entonces, como si alguien lo creyera. Claro. Estamos como con el deficiente de Macri, ¿no? Sí, por favor, o sea, nadie se lo cree, nadie. Y a Daniel Ortega, menos, porque además ahí están las carretadas de muertos. Así es. El otro está desvariando, ¿no? A lo mejor tomó vino de más o tomó vino malo, que sería raro en Argentina, pero ese es un desvarío o un compromiso que no sabe cómo sacarse de medio, pero lo de Daniel Ortega es algo para encerrarlo por el resto de su vida. Vean. Pese a la reprobación de su mandato de varios países y de organismos internacionales, ante los ojos de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, su gobierno no reprime manifestaciones, ni ataca a obispos y religiosos. Por eso, en entrevista con una cadena de televisión, dijo que su presidencia se mantendrá hasta 2021, oponiéndose al reclamo del organismo de los Estados Americanos. Nuestro periodo electoral finaliza con las elecciones en 2021. ¿Cuándo tendremos nuestras próximas elecciones? Adelantarlas crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas, dijo el mandatario en la entrevista. Ortega argumentó que los enfrentamientos violentos que han dejado entre 277 y 351 muertos los han hecho grupos paramilitares que no puede controlar. Además de que estos supuestos grupos son financiados por diputados de oposición y del narcotráfico. En los últimos días, según el nicaragüense, se ha dado un proceso de normalización de la situación. Estas declaraciones se dan el mismo día que estudiantes nicaragüenses salen a protestar a las calles por los más de 100 alumnos que han perdido la vida en las manifestaciones. Mr. President, 40 years ago, you were a young revolutionary fighting, as you say, a brutal family dictatorship, the Somozas. Now, the protesters on the street chant, Ortega and Somoza are the same thing. To end the violence and to help your country, would you consider you and your wife stepping down from power? We were elected by the voters. Hay periodos electorales. So there have been electoral periods, there are term limits. Un periodo electoral que tiene su límite en el año 2021. Our electoral period ends with the elections of 2021 when we will have our next elections.
Bueno, vamos con temas deportivos. Ahora resulta que Mbappé ocultó una lesión que traía ahí desde antes del partido de la semifinal y pues en Francia le dan un gran mérito al futbolista que no dijo nada y que rindió y que metió gol incluso en la gran final. Más de los temas del fútbol, sí, internacional, aquí los presentamos en el Informe Broso. Venga. La espera ha terminado. La lista final para el premio The Best, que se da cada año al mejor futbolista del mundo, ha salido a la luz. Y en esta ocasión no hay sorpresas, aunque algunos quizá reclamarán a Neymar dentro de esta lista, siendo realista su temporada tanto en club como en selección no fue nada destacada. Sin más que agregar, los nominados a The Best son Cristiano Ronaldo, jugador portugués de la Juventus de Turín; Antoine Griezmann, jugador francés del Atlético de Madrid; Eden Hazard, jugador belga del Chelsea de Londres; Harry Kane, jugador inglés del Tottenham Hotspur de Londres; Kylian Mbappé, jugador francés del Paris Saint-Germain; Lionel Messi, jugador argentino del FC Barcelona; Luka Modric, jugador croata del Real Madrid; Mohamed Salah, jugador egipcio del Liverpool FC; y Rafael Varane, jugador francés del Real Madrid. Por primera vez en 10 años, las apuestas no se encuentran por lo menos 5-1 en favor de Cristiano Ronaldo o Messi. Incluso, según los índices de rendimiento de la temporada, sería la primera vez en más de 10 años que Messi podría no entrar en el top 3 del mundo, considerando las destacadas temporadas de jugadores como Modric y Griezmann, quienes son campeones de Europa y además lideraron a sus selecciones a la final de la Copa del Mundo. Bueno, pues así las cosas en el fútbol internacional. Buenas noticias también en los centroamericanos. Ya les platicábamos acerca del cuadro de medallas en donde México es puntero. Acaban de caer 2 medallas más en los clavados. Iván García y Andrés Villarreal, oro. Nos vamos a la etapa número 16 de la Vuelta a Francia, el Tour de Francia, en donde pues hay noticias y además un detalle muy simpático porque sucede que Julian Alaphilippe fue el ganador el día de hoy de esta 10ª etapa con un excelente desempeño. Tocaron ahí un punto de España por donde pasaron y en solitario llegó justamente para levantar los brazos. El competidor Philippe Gilbert ha protagonizado un susto tremendo porque se cae y en el descenso en una curva y vuela por encima de algunos hombres que estaban ahí, cae durísimo, pega contra un muro de contención y sí, pero él iba con esos de los que separan los carriles del metro. Con un fantasma. Con un fantasma. Un fantasma de los carriles del metro. Así, igualito. Bueno, pues él es Gilbert, el integrante del Quick Step, que desafortunadamente tiene este problema. Pero además de eso, además de la caída, además de la llegada de Julian Alaphilippe, hay una manifestación, sí, a la mitad más o menos de lo que sucede, hay una manifestación, bloquearon con heno, con paja, granjeros y agricultores de la zona para manifestarse por tal o cual situación y bueno, tuvo que intervenir la policía. No se sabe de qué lado hubo gases y algunos competidores terminaron con inflamación en los ojos. Por los gases. Por los gases. Ahí, después de la intervención de las autoridades, después de que los organizadores llegaron justamente, se negoció, dieron el paso y terminó la etapa número 16. El ganador, ya les decía yo, del equipo Quick Step, Julian Alaphilippe. Y en la general aparece el británico Geraint Thomas, hasta el momento con 68 horas 12:01 en el acumulado. Y uno de los competidores que más seguramente le puede sonar a usted, amigo que nos acompaña, y si le gusta el ciclismo, es el colombiano de Movistar, Nairo Quintana, que aparece hasta la posición número 8. Bueno, ya casi nos vamos y tengo en estos momentos la exclusivísima para todos ustedes. Van a vender al Atlante. No. Van a vender al Atlante. Ningún otro medio de comunicación lo tiene y ya hay un acuerdo para que haya nuevo dueño del equipo de los Potros, de los queridísimos Potros del Atlante. Mire, hasta un nudo en la garganta se me hizo. ¿Ya está hecho el asunto?
¿Ya está hecho? Déjenme en paz, por favor, en la producción. Está a punto de llorar y lo molestan. Bueno, yo deseo que sea para bien. Es un hecho. Ya hay un acuerdo, un principio de acuerdo para que haya un nuevo propietario que le dé al Atlante pues todo lo que se merece. Entonces, ya se arreglaron pues las partes. Pues en este momento sí, las partes tienen un preacuerdo. Si lo estás diciendo es que... Sí, señor. Sí, señor. Sí, tengo información de primera mano y hoy en Cancún se han adelantado las pláticas. Hay un ¿Seguirán en Cancún? No le puedo adelantar nada, no tengo ese dato. O sea, todavía no, o sea, ¿ya se sabe quién es la parte que compra? No, es un grupo empresarial. Es un grupo empresarial. Sí, seguramente con alguna sede, alguna cabeza. Y en cuanto tenga más información, yo aquí se los voy a ofrecer. Bueno, pues... Sí, señor. Hermano, yo te deseo lo mejor para tus otros. El Atlante va a volver, Que así sea, Alfredo. Así es. Muchas gracias. Gracias, Almariana. Gracias a usted, querido señor. Bonita noche para todos. Sí. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y vea eso, lo de la alergia. Sí. Porque ahorita, mira, estoy todo mojado de aquí, de los estornudos que se ha echado Almariana. Ah. Sí, Dorian. De aquí uno se puede mojar. Sí. Si te sudan las axilas, por ejemplo, también te puedes mojar de aquí. O si estás bailando pegadito también, te puedes mojar. Para que vea usted, vaya usted con el doctor de la empresa para que la revise. Lo voy a ya no está ahorita. Prometo, y muchas gracias. Sí. Se va a las 8:30. Para que vean, ¿no? Lo alcanzo todavía. Muchas gracias, querido señor. Almariana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chamacos, ya lo saben. Si quieren ustedes unirse con nosotros en lo que hacemos aquí, si les parece agradable o les parece pavoroso, los estaremos esperando mañana. Si tienen tele, si tienen radio, si tienen gadgets, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Órale! ¡Chamacos! Pueden decirme papá. ¡Órale!